Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da. No es fácil estar aquí, quiero decirle, pero lo hacemos con respeto y honra, porque lo hacemos para el Señor y estamos hablando de su palabra, ¿verdad? Así que vaya abriendo su Biblia, por favor, si es tan amable, en el Salmo, capítulo 3, versículo 1. Salmo, capítulo 3, versículo 1. Seguimos con la serie titulada Una colección de salmos. Y el título del tema para esta noche es La confianza en Dios produce paz. Estamos en la época del año donde experimentamos paz y amor, ¿verdad? Bueno, no todos, pero la mayoría sí, debido a la celebración de un niño que vino a nacer hace ya más de 2000 años para traer paz a este mundo. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Usted sabe su nombre? Su nombre es Jesús. Él ha venido a traer paz a este mundo, primeramente para con Dios y enseguida para con los hombres. En medio del caos en el que vivimos, Él es nuestra paz. Y antes de ir a la Escritura, le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted tiene paz en su corazón hoy en día? ¿Tiene paz? ¿De veras? Bueno, muchos buscan paz y no la encuentran. Muchos anhelan paz y no la pueden comprar ni con todo el dinero del mundo. Muchos firman tratados de paz, pero muchas veces esa paz no es duradera. Pero la paz que Dios nos da en base a la confianza que tenemos en Él, esa dura para siempre. Así que es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Pero para que usted y yo podamos disfrutar de la paz que Dios quiere darnos, debemos de confiar en Él en todo tiempo y en cualquier situación que estemos atravesando en nuestras vidas. Porque es fácil decirlo, ¿verdad? Sí, yo confío en Dios, pero es difícil ejercerlo, especialmente cuando se vienen las situaciones difíciles a nuestras vidas. Debemos saber que tarde o temprano esa confianza que decimos tener en Dios va a ser probada, ¿sí? ¿Cuántos que se dicen ser cristianos y que dicen que confían en Dios no andan muchas veces afanados, desesperados, intranquilos? Todo lo que es contrario a estar en paz. ¿Y sabe por qué pasa esto? Por la falta de confianza en Dios, precisamente. En la vida se nos van a presentar circunstancias que nos van a sacudir, tempestades grandes que vamos a tener que enfrentar. El asunto es cómo las enfrentamos. Si las enfrentamos en nuestras propias fuerzas, pues no las vamos a soportar. O las soportamos en el poder de Dios. ¿Cuántas veces no nos preocupamos tanto por el día de mañana? Por las posesiones, por la política, por la economía de nuestro país. Y nos gana la angustia por la incertidumbre, y entonces podemos llegar a olvidar que tener a Dios en el corazón es más que suficiente y no necesitamos nada más. En ocasiones olvidamos que confiar en Dios es lo único que necesitamos en esta vida. No necesitamos nada más que poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor, porque sabemos y estamos convencidos que Él hará conforme a su perfecta voluntad, y entonces podemos nosotros descansar.
Y entonces podemos vivir en paz, sin importar las circunstancias que nos rodean, sin importar aún lo que se pueda venir por delante. Como ya sabemos, las cosas no van a mejorar, al contrario, dice la Biblia que van a ir de peor en peor, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. El Salmo 3 es un salmo que también escribió David, que nos enseña la confianza que debemos tener en Dios. Si ya lo tiene por ahí, sígame ahí con su vista. Salmo 3, versículo 1. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y luego hay una palabra por ahí que dice, si tiene su Biblia abierta, ¿cómo dice? Selah. Antes que podamos adentrar, ¿usted sabe lo que significa la palabra Selah? Bueno, algunos sí, algunos no. Bueno, vamos a verlo. Antes de que podamos adentrarnos un poco más profundo en estos versículos que acabamos de leer, cabe mencionar algo importante. Si ustedes se dieron cuenta, este salmo presenta por primera vez la palabra Selah. No lo hace en el capítulo 1, tampoco en el capítulo 2, pero en el capítulo 3 lo comienza a hacer. Esta palabra Selah aparece aproximadamente unas 71 veces en el libro de los Salmos y 3 veces en el libro del profeta Habacuc, lo cual quiere decir que si aparece tantas veces en la Biblia es porque tiene un significado o un grado de importancia al nosotros verlas escritas ahí. A pesar de que su uso preciso se desconoce, lo más probable es que fuera un signo musical. Algunos comentaristas sugieren que esta palabra se usa para dar una indicación a los cantores o a los músicos para levantar la intensidad. Recordemos que la mayoría de los salmos son alabanzas para Dios, ¿verdad? Otro comentarista sugiere que era una señal para levantar las manos o dar voces de adoración, o también para que el sacerdote diera alguna bendición a alguien. Otra sugerencia era como decir amén, así sea, aleluya, alabado sea el Señor. Todas estas sugerencias son válidas, pero hay una sugerencia más que es con la que yo personalmente me quedo debido a nuestro contexto, la cual es hacer una pausa para meditar y reflexionar en lo que se está leyendo, ¿sí? Porque en nuestro contexto, ahora en este momento, no es que estamos alabando al Señor, ¿verdad? O dando voces, ni con el grupo de alabanza, sino que ahora nos estamos meditando en la palabra de Dios. Y cuando leemos los salmos, no es que estamos cantando, sino meditando en la palabra de Dios. Aunque, como ustedes ya lo saben, pues aquí se cantan muchos salmos, ¿verdad? Salmos a su nombre, pero no, ahorita en este momento estamos meditando en la palabra de Dios. Igualmente, cuando usted abre su Biblia, pues no la abre y empieza a cantar, ¿verdad? Sino que empieza a leer. Entonces, esto lo podemos implementar, esta definición, hacer una pausa para reflexionar y meditar, no solo en los salmos cuando aparece ahí, sino también cuando leemos cualquier otra escritura, porque es mejor y más útil que leer y leer y leer y leer y leer, porque muchas veces no cobra sentido lo que estamos leyendo, ¿sí? Sino que es mejor detenerse. Siempre que usted lea su Biblia, deténgase a reflexionar y a meditar en lo que se está leyendo, ¿sí? Así que cuando tengas tus tiempos de meditación en la palabra, recuerda que no solo es leer, sino más bien meditar,
buscar, escarbar hasta encontrar lo que Dios quiere hablar, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos esto, nos será más fácil comprender los textos bíblicos de la Biblia. Bueno, dicho sea de paso, ¿verdad? Pues sí, de la Biblia. Por ejemplo, vayamos al versículo 1 y 2. Sígame con su vista. Oh Jehová, dice ahí, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Pausemos y reflexionemos. Cuando nosotros hacemos esto, pues es válido también que nosotros vayamos, porque vamos a pausar y a reflexionar, a otra versión. Le voy a leer lo que dice otra versión. Dice así: Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme. ¿Se fija cómo otra versión nos abre un panorama más amplio? Si nos damos cuenta, esta es una oración que el rey David está haciendo intensamente, ¿eh? No es que, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos. No. Está haciendo esta oración una oración intensa y profunda, con preocupación y a la misma vez dolor, ¿sí? No sé si alguna vez te has sentido como desesperado, desesperada, preocupada y con mucho dolor que no sabes qué hacer. Pues es más o menos en la situación en la que nos está plasmando David. Y lo más seguro es que se sentía así. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero él sabe que su fuente de esperanza está en Dios. Y sabe que su salvación proviene de Dios, quien se levanta como poderoso gigante para protegernos. Aunque sus enemigos decían, ahora sí, ni Dios podrá salvarte, o ni Dios podrá defenderte. Eso es lo que decían sus enemigos. Pero fíjese, en estos versículos el rey David no está sentado en su trono. ¿Usted sabe qué es lo que está haciendo cuando hace esta oración? Por ahí dice en su Biblia en el encabezado, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está huyendo de su hijo rebelde Absalón y de toda una multitud de traidores que querían jugar con él a la pelota. Querían matarlo, ¿sí? Nosotros, por eso le digo, hay que profundidad. Nosotros lo leemos así muy fácil, pero la realidad es que esta situación era muy difícil para David. Estaba, como decimos los jóvenes, tremendo el asunto. ¿No lo cree así? Solo basta con ponernos en el lugar de David. Imagina que uno de tus hijos quiere matarte. ¿Cómo te pondrías? Yo me imagino aún que Absalón conocía dónde posiblemente se escondía su padre. Pero notemos algo importante para nuestra enseñanza. Como rey, David pudo haber confiado en su ejército para derrotar a Absalón. Por un lado, David pudo parar esta situación en sus propias fuerzas. Pero por otro lado estaba el amor de un padre. Pues imagínense, digo, yo en su lugar, pues yo no me levantaría contra mi hijo, aunque él quisiera pues darme cuello, ¿no? Pero en vez de eso, puso su confianza en Dios. Por lo tanto, a pesar de la situación difícil, él estaba en paz, sabiendo que prevalecerían los propósitos de Dios. Muchas veces, cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, podemos llegar a pensar incluso que también Dios está en contra nuestra. ¿No le ha pasado? Muchos podrán decir, ni Dios te puede salvar de esta. Pero el rey David nos recuerda que cuando algo parece estar en nuestra contra, escuche bien esto, solo Dios es el único
que siempre estará con nosotros. Solo Él. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos del amor de Dios. Así que, mi hermano, véngase lo que se venga, hay que estar en paz, confiando en que Dios hará su perfecta voluntad. Todo lo que se pronostica para el día de mañana, pues, ¿qué podemos hacer? Confiar en Dios. Porque si nos angustiamos, no, eso no nos va a ayudar de nada, al contrario, ¿verdad? Si estamos en momentos donde parece que todo está en nuestra contra, busquemos a Dios. Es lo mejor que podremos hacer. Nuestro refugio no está en las cosas de este mundo, ni por más dinero que tú puedas tener, tu carro, tu casa, tu refugio no está ahí. Y si no, pregúntenle a los palestinos, con una bomba se acabó el refugio. O allá, pues, donde están en guerra. La salida a nuestros problemas o necesidades no están en las cosas de este mundo. Nuestro refugio es Dios y nuestro futuro está en las manos de aquel que tiene el poder por sobre todas las cosas. Allí en su presencia es donde debemos estar. Ahí en su presencia es donde podemos refugiarnos. Mis amados, podemos correr a Él, así como lo hizo David, y orar y clamar a Él por su ayuda, y siempre Él va a dar una salida, ¿sí? La gente de este mundo se refugia en drogas, en alcohol, y quieren apagar sus penas de esa manera, pero lo único que hacen es empeorar las cosas. Siempre que David estuvo en un aprieto o en alguna necesidad, siempre él le pedía ayuda a Dios. ¿Sí sabía usted eso? Siempre. Hace poco yo estaba viendo una historia de David y tal vez usted lo ha visto. Y en eso una de sus ovejas se aparta del rebaño, se aleja. Y entonces David corrió a buscarla, y cuando la encontró, no solamente estaba la oveja ahí. ¿Qué cree que estaba también ahí? Un oso queriendo devorar a la oveja. Y cuando David estaba allí, el oso pues se le dejó ir, ¿no? Y me llama la atención que lo primero que hizo David fue clamar a Dios. Y dijo: Dios mío, ayúdame. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo ayudó a matar ese oso. Recordemos que David no era un hombre de guerra o que había aprendido defensa personal contra osos. Él era tan solo un jovencito, y con la ayuda de Dios mató al oso, y dice la Biblia que también enfrentó leones, ¿sí? Por eso cuando oyó a Goliat humillar al pueblo de Israel, él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Usted se acuerda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué lo dijo? Porque conocía el poder de Dios. El pueblo de Israel había visto con sus ojos cómo Dios los libraba de cada batalla, pero no lo conocían de cerca, así como David lo conocía. ¿Por qué? Porque David se acercaba a su presencia en intimidad, a solas con él, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ni siquiera los hombres más experimentados para la guerra querían salir a pelear con Goliat, ¿recuerda? Y Goliat representa los retos más grandes que puedan presentarse en nuestras vidas. Y David los enfrentó con valentía, dándonos ejemplo de que Dios es verdadero y está con nosotros en cualquiera de estas situaciones difíciles. ¿Cuántos lo creen así? Yo tenía un dicho cuando trabajaba en lo secular y no era cristiano. Yo decía: si algo se me pone difícil, yo me voy a poner más difícil.
y lo voy a tener, pero y eso no podrá más que yo. Pero eso lo hacía en mis propias fuerzas, ¿sí? Ahora que soy cristiano, digo, si algo se me pone difícil, en el nombre de Jesús lo puede hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y oro al Señor y le digo, ayúdame, Señor. Y créame, hasta en las cosas más sencillas Él me ayuda. Yo puedo ver su mano ahí. Y luego le digo al Señor, pues gracias, porque si no hubiera sido por tu ayuda, no hubiera logrado hacer las cosas en mi trabajo o en mi casa o aun cuando le sirvo. Le doy gracias a Dios porque Él está conmigo para ayudarme. Entonces, si algo se pone como color de hormiga, corramos a Él y refugiémonos en Él. Él va a pelear por nosotros. Sigamos adelante. Versículo 3. Estamos en el capítulo 3 del Salmo. Dice ahí: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. ¿Y qué sigue ahí? Otra vez la palabra Selah. ¿Qué dijimos que significa esta palabra? Hacer una pausa para reflexionar y meditar, ¿sí? Dice ahí: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Luego de comprender la gravedad de su condición, David profesa su fe y dice aquí que el Señor es su escudo. La imagen del escudo alude a una muy importante armadura de defensa para el guerrero. La función de un escudo es el arma defensiva activa, utilizada para protegerse de las armas ofensivas y para protegerse de un ataque. Comúnmente se sostiene con el brazo izquierdo, ¿sí? Y ayuda a cubrir el cuerpo y los órganos vitales más importantes de los ataques del enemigo, dejando libre, fíjese muy bien en esto, el escudo te cubre, pero te deja libre la mano derecha para contraatacar, ¿sí? El escudo ha sido usado por casi todas las culturas para la defensa en la lucha, tanto a distancia para cubrirse de las armas arrojadas como flechas y lanzas, como también en la lucha cuerpo a cuerpo. El escudo ha sido modificado a través de los tiempos, adaptándose a los cambios tecnológicos o tácticas para asegurar la máxima protección. Cada vez que una nueva arma de potencia letal era introducida, también el escudo expresaba la calidad de sus materiales, protegiendo al combatiente aún de los proyectiles de pólvora. Esto se maneja así. Bueno, si usted ha visto ahora, hay algunos policías en algunos países que ya el escudo les tapa todo el cuerpo, ¿verdad? Les tapa todo el cuerpo. Ya no solamente como en los tiempos de antes, que era un escudo redondo que cubría los órganos vitales, sino ahora más todo el cuerpo, y aún muchos de estos escudos son contra balas. Bueno, esto se maneja así en el ámbito de una guerra carnal, de una guerra en lo humano, si pudiéramos llamarlo de esta manera. Sin embargo, en la vida cristiana sabemos que nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de huestes de maldad que tienen la encomienda de destruirnos. Tenemos un enemigo que siempre está al acecho, atacándonos con dardos venenosos. Siempre, él no descansa. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo lo haremos? Pues así como lo está haciendo David, ejercitando su fe y su confianza en Dios. En la Biblia encontramos que nuestro escudo es el escudo de la fe,
que es una protección contra el enemigo. Y su función es evitar que los ataques del enemigo que nos lanza no nos alcancen. Pablo decía a los de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe se interpone entre el creyente y el adversario. Está ahí, ¿sí? Ustedes no lo van a creer, pero el enemigo no descansa. Él no tiene un horario para tomar un break o para dormir. Él no duerme, está ahí, viendo por dónde atacarnos todo el tiempo. Nadie podemos decir: no, yo ya la tengo. No, si te descuidas, ¿qué crees? Te va a llegar el enemigo, y por donde menos esperamos, y muchas veces lo hace con lo que tenemos en las manos o con la gente a nuestro alrededor. Cada día busca un ataque nuevo para hacernos caer y derribarnos. Pero el escudo de la fe nos permite ver más allá de los problemas a nuestro alrededor, porque en ese escudo vivimos confiados de que nada nos va a pasar. En el contexto de este salmo que acabamos de leer, se compara a Dios con el escudo del guerrero, que revela su utilidad e importancia en el fragor de la batalla. Dios protege a David de los ataques de sus enemigos y de sus adversarios, y se convierte en la fuente de su seguridad y de su esperanza. Asimismo, Dios es nuestro escudo, la fuente de nuestra seguridad y de nuestra esperanza. Nuestra fe debe de ser que Él, a pesar de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, nos protege. Pero, ¿cómo vamos a ser protegidos? ¿Sabe cómo? Cuando permanecemos dentro del escudo. Dentro. Porque si nosotros nos salimos de su protección, ¿qué creen? Los dardos del enemigo nos van a alcanzar y podremos hasta morir. ¿Sí? Esto no es una película de acción, como parece. Va más allá. El ataque del enemigo es real y muy sutil. Y si no, miremos a nuestro alrededor. Satanás está haciendo todo lo posible para sacarte del camino, y no va a tener compasión ni de ti ni de mí. Anda como león rugiente buscando a ver quién se sale del escudo. En días pasados tuve una charla con un joven. Él ya llevaba más de 2 semanas que no venía. Y le pregunté, hace unos días vino, y le pregunté la razón por la que no había venido. Y él me dijo: ¿sabes? Me acaban de dar el mejor puesto en mi trabajo. Me dieron también un aumento de salario, junto a un aumento de trabajo. Aumento de salario, pero también aumento de trabajo. Ya no puedo venir los miércoles ni los domingos, porque también trabajo los domingos. Ustedes hicieron a esta situación, pero hagámoslo personalmente, porque a veces decimos: ay, sí, ¿no? Y cuando viene y nos pasa a nosotros, ahí andamos todos descarriados. Y ya no, ¿y por qué ya no viene, hermano? No, pues es que ya me doblaron. Igual, me aumentaron el salario y me aumentaron el trabajo. ¿Sí? Este joven estaba haciendo un esfuerzo por entregarle su vida al Señor. Estaba aquí, estábamos hablando con él.
Se compró una guitarra que no le salió muy barata para estar practicando. Usted sabe que los miércoles estamos practicando con los jóvenes música. Y cuando ya se había decidido él estar aquí, le pasa esto de su trabajo. Y así ha tomado la decisión de cumplir en su trabajo y ausentarse de la iglesia. ¿Usted cree que sea casualidad o mera coincidencia? No, pues hay que trabajar, ¿no? Hay que salir adelante. Yo quiero cumplir mis metas y quiero tener una casa. ¿Y qué le voy a ofrecer a mi esposa? Pues entonces no sabes confiar en Dios. ¿Se fija cómo sutilmente? Y esto pasa muy a menudo aquí en este país, porque este país es un país consumista, ¿verdad? Yo le dije, ¿tú crees que es coincidencia eso que te pasó? Y aún más le dije, ¿tú crees que es de Dios ese trabajo? Yo le di mi opinión personal y le dije, esto es una trampa del enemigo, porque así trabaja él. Quiere sacar a cuanto más pueda de la iglesia y en muchas personas lo ha logrado. Y si no, mire a su alrededor, todas las bancas vacías. Esas bancas que un día estuvieron ocupadas. No es casualidad que esté este edificio así tan grande. Y no nomás de aquí, de las demás iglesias que se reúnen aquí, ¿verdad? Hay más bancas vacías que ocupadas. Pero Dios está en todos lados. No es necesario congregar. Bueno, allá usted. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos. Pero esto pasa cuando nuestra confianza no está puesta en Dios. ¿Sí? Porque no le conocemos todavía. ¿Cómo me explicas? Por otro lado, no sé si ustedes se enteraron que ya en menos de un mes, dos jovencitos que estaban batallando con sus emociones, y al más mínimo ataque del enemigo, ellos se sienten mal y entran en depresión y simplemente se suicidan pensando que esa es la mejor salida. Pero ¿saben quién está detrás de todo esto? Sí lo sabemos, ¿verdad? Los ataques del enemigo, ¿sí? Cuando tú te encuentres en alguna situación de esta en la que las circunstancias a tu alrededor te empiezan a alejar de la iglesia, recuerda que el enemigo quiere sacarte del camino y matarte, ¿sí? Y es ahí donde podemos decir como David, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mis hermanos, que podamos clamar a Dios, que podamos confiar en Él y poderle decir, sé que es un ataque del enemigo, pero me pongo en tus manos, cuídame, protégeme, no me dejes caer en la trampa. Yo pregunto, ¿en dónde está el pensamiento de un jovencito que simplemente dice, me aviento del puente y adiós a mis problemas? ¿En dónde está? Está fuera de la protección de Dios. Y se fijan cómo el ataque del enemigo es real, ¿sí? Él te dice de manera sutil, ve y tírate del puente y tus problemas se van a terminar. Y en un mes, dos se tiraron del puente. Fíjense lo que Dios nos dice. Por otro lado, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente para poder resistir. Muy diferente a lo que nos dice Satanás. Ya no vayas a la iglesia, mira, ni te hacen caso, ni te saludan. Todos son unos hipócritas, sal de ahí. Y muchos se la creen. Ay, sí, ya me voy. Y como dijo alguien por ahí, salte también de tu trabajo, porque también ahí hay hipócritas. O del supermercado. ¿No? Pues en todos lados está, ¿sí? Estas son mentiras de Satanás para hacerte caer en su red. Pero David sabía en quién confiar.
La pregunta es, ¿tú sabes en quién confiar? ¿O confías en tus propias fuerzas? ¿O en tu sabiduría muy humana? No, yo soy Juan Camaney. Yo aquí me la sé de todas. Bueno, un versículo que concuerda con lo que estamos leyendo es el Salmo 28:7, que dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui, ¿qué dice ahí? Ayudado. Fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Por la protección y ayuda que Dios nos da, se goza nuestro corazón. Y de esa manera surge un cántico de alabanza para Él. ¿Usted recuerda el canto que dice: tú eres escudo alrededor de mí? Tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de... Bueno, ¿cuántas veces no hemos cantado este canto? Y luego allá andamos intranquilos. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa capacidad protectora de Dios le hace merecedor de ser la gloria de David. O dicho de otra manera, Dios es en quien me glorío, quien restablece mi honor, afirma mi dignidad y reconoce mi integridad. Solo Él, nadie más. Los hombres nos van a fallar y nos van a señalar, pero Dios no. Él va a reconocer cuando confiamos en Él y va a afirmar y restablecer el honor. Te pueden difamar, a todos nos difaman, ¿verdad? Pero con Él podemos estar con la cabeza en alto. Es como cuando un juez declara la inocencia de algún acusado y lo demuestra ordenando el gesto de levantar la cabeza. Yo le digo a los jóvenes: cualquiera que diga que no vales nada y que eres un rarito, o que te consideren que tienes un problema mental, eso no es verdad, pero dependerá de ti si tú le crees más a eso o a lo que dice Dios en su palabra. Les digo, no agaches tu mirada. Tú vales mucho y mereces respeto. Eres un joven y una señorita muy especial para Dios. Él quiere hacer grandes cosas con tu vida. Solo hace falta que hagas tu parte, que es creer en Él. ¿Sí? Yo les digo, ustedes son la siguiente generación de hombres y mujeres que Dios usará para su gloria. Levántate y resplandece. Nosotros somos la sal de este mundo. ¿Y qué hace la sal? Le da sabor a las cosas. Nosotros le damos sabor a la vida cuando reflejamos que Jesús vive en nuestras vidas. Somos la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de una mesa, ¿verdad que no? La luz siempre va arriba para alumbrar cualquier rincón oscuro. Eso es lo que Dios dice que somos. Y además Dios dice que somos sus hijos. Hijos del Creador del universo. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de menospreciarte, porque tú vales demasiado. Valemos mucho, mis hermanos. Vales tanto que Jesús dio su vida por ti y por mí. ¿Sí? Así que jóvenes y adultos, hay que luchar, pero hay que hacerlo con sabiduría y de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. No en nuestras fuerzas, sino en su poder. Versículo 4: con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz. Así debemos de clamar a Él, con voz audible. Y Él me respondió desde su monte santo. Ante el clamor, el Señor responde desde su monte santo. Su monte santo alude a la morada divina y es una referencia del monte de Moriah en Jerusalén, el lugar donde Salomón construiría el templo. Sin embargo, David sabía
que Dios no podía ser confinado en un lugar específico. No. Por eso, pero él lo expresó en su confianza de que donde él estuviera, Dios lo escucharía. Y así fue, ¿verdad? Dios recibe las plegarias que surgen de la angustia y responde las oraciones que reconocen su necesidad. ¿Sí? Dios le dijo a Jeremías, usted lo recuerda, clama a mí y yo te responderé. Mis hermanos, en medio de la prueba y de la aflicción hay que clamar a Dios y poner nuestra confianza en Él. Y después de hacer esto, ¿qué cree que viene? La calma y la paz. ¿Sí? Entonces podemos decir, como dice en el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántas veces no hacemos esa oración con nuestros hijos? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me harás confiado. Y los dormimos y andamos con la, no sé qué voy a hacer mañana, híjole, ya se viene la renta y no tengo para pagarla. Y no pudiste dormir pero hiciste la oración, ¿verdad? El sueño no se concilia muy fácilmente en medio de una crisis, ¿verdad que no? Pero David pudo haber pasado noches en vela cuando su hijo Absalón le buscaba para matarlo. Sin embargo, dice aquí que durmió tranquilamente, aún en medio de esa situación difícil. Y esa es, mis amados hermanos, la paz que Dios nos quiere dar. Pues para eso vino Jesús a nacer a este mundo, para darnos paz. Primeramente para con Dios y luego para con los hombres. Paz, paz. Antes de partir, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dios está muy interesado en que vivamos en paz. En paz. ¿Y cómo lo lograremos? Solamente confiando en Él. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Posiblemente esta expresión era un tipo de grito de guerra. Levántate, Jehová, que simboliza la presencia de Dios. Y sigue diciendo, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Esto simboliza la imagen de fieras salvajes que no tienen el poder de hacer daño. Esto le permite a David levantarse airoso, esbelto, elegante, vencedor de la crisis en la que se encontraba. Este es un eufemismo, una alegoría que representa a Dios como todopoderoso ante nuestros enemigos. Y David termina diciendo este capítulo: la salvación es de Jehová. Solo Él puede salvar. Solo Él. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cuántos son pueblos de Dios? Sobre tu pueblo sea la bendición. ¿Y qué termina diciendo? Selah. Mis hermanos, pausemos un momento ahora en nuestra propia vida, reflexionemos y meditemos en todo lo que Dios nos ha hablado en esta noche. David se da cuenta que cuando pone su confianza en Dios puede experimentar la paz que su alma necesita. La clave para tener paz es confiar en Dios, aún y a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor o aún lo que vendrá por delante. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, yo le pido al Señor que nos ayude
a retener esto en nuestro corazón, especialmente cuando se nos presenten los momentos difíciles o un momento de crisis a nuestra vida, que el Señor siempre esté ahí en nuestro lado recordándome: hey, acá estoy. No hagas tus cosas en tus propias fuerzas. Yo te ayudaré, déjamelo a mí. Tú vive en paz. Y eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana es vivir confiando plenamente en el Señor. Como yo lo dije al principio, no necesitamos nada más que a Él en esta vida. ¿Aprendimos algo? Le pido al Señor que nos ayude a retener esto en nuestro corazón, Así que le invito a que se ponga de pie y hagamos una oración. Incline su rostro conmigo, cierre sus ojos y oremos. Una vez más, gracias, amado Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque sabemos los cuidados que tú tienes para con nosotros. Sabemos que tú siempre estás a nuestro lado. Y si tú estás con nosotros, nada podemos temer, Señor. Nosotros somos los que en ocasiones nos olvidamos de tu amor, de tu poder y de tu misericordia. Ayúdanos a siempre recordar esta palabra en nuestro corazón. Ayúdanos para aprender a depender más de ti, a depender de ti en todas las cosas y áreas en nuestras vidas para seguir adelante. Si hubiera, Señor, alguien de mis hermanos pasando por alguna prueba, alguna necesidad, alguna situación difícil, yo te pido que extiendas tu mano de poder y le des la salida, Señor. En esta noche nos encomendamos a ti y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en cada paso que nosotros damos. Gracias te damos, Señor, por la familia que nos has dado en esta casa, Señor, por nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, por todos aquellos, Señor, que aún queriendo estar en este lugar, no están por alguna razón, Señor, enfermedad, situación difícil. También los ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Dele un aplauso al Señor, que lo merece. Y sigamos adelante. Despídanse unos a otros y recuerde que el que no se tenga que ir, terminamos temprano para que podamos allá convivir unos a otros, unos con otros. Que Dios les bendiga.